Einstein dijo una frase, o se atribuye a él, que es: si la gente es buena solo porque teme un castigo o espera obtener una recompensa, somos, los humanos, un grupo lamentable. Por muchas vueltas que le quieran dar a veces los filósofos religiosos o los teólogos, yo creo que esa es la moral que se encuentra detrás de la tradición religiosa, ya que el comportamiento supuestamente correcto, esa es otra también, decidir qué es lo supuestamente correcto, bueno, pues ese comportamiento se realiza solo para obtener beneficios de la deidad de turno. Por lo tanto, yo creo que no habría moralidad real, ya que se trata de una especie de comportamiento conductista con una vigilancia sobrenatural permanente, una vigilancia sobrenatural, bueno, pues ficticia desde mi punto de vista, y o terrenal, bien a nivel interno, en la cabeza del mismo creyente, o bien a nivel externo, mediante alguna suerte de clase mediadora. Si profundizamos algo en el asunto, la cosa resulta bastante descabellada, ya que si necesitas la vigilancia de Dios para ser bueno, pues es prácticamente lo mismo decir que eres una mala persona. Todo esto tiene mucho que ver con esos factores ficticios propios de la tradición religiosa que aluden a la condición pecaminosa, el sentimiento de culpa. Desgraciadamente, gracias a la explotación de esos factores, es posible que muchas personas crean verdaderamente que si actúan correctamente es gracias a la religión. Muy conocida también es la frase de Dostoyevsky en Los hermanos Karamazov: si Dios no existe, todo está permitido, que según él, muy pesimista y reduccionista acerca de la condición humana, haría la vida imposible. Sin embargo, ¿puede afirmarse que sin ninguna clase de vigilancia nos lanzaríamos todos a destruir la convivencia? No me limito ya a hablar de una vigilancia sobrenatural, la religión, también a una regulación política, el Estado. Es más, los sesudos defensores del Estado ponen los ejemplos en los que las personas se lanzan al saqueo cuando se debilita la vigilancia gubernamental. Tal vez, como afirma irónicamente Richard Dawkins, no hay que decir que la gente necesite religión para ser buenos. En realidad, lo que necesitan son policías. Por supuesto, nos encontramos de nuevo ante una visión excesivamente simple. En primer lugar, no todas las personas se lanzan al robo y al saqueo y a la destrucción en según qué contextos. Después habría que observar cuáles son todos los factores influyentes en esas circunstancias, como son los sociales o la opresión política. Viene al caso hablar de una novela muy conocida, que es El Señor de las Moscas, de William Golding, que tengo aquí mismo, y que llevamos toda la vida escuchando, que se trata de una visión tremendamente pesimista sobre la condición humana. Recordaremos la historia, pues se trata de unos adolescentes que tras un accidente acaban en una isla desierta y no tardan demasiado en organizarse en grupos y acaban lanzándose a la guerra. Pues bien, a pesar de esa visión tremendamente simple que nos habla de una condición pesimista de la naturaleza humana, que a poco que se vuelva a un estado, bueno, pues primitivo, salvaje, pues somos malos, nos enfrentamos unos a los otros, pues podemos encontrar, a poco que profundicemos, otra visión, ya que los chavales supuestamente civilizados, ante la ausencia de la autoridad, se dedican a reproducir y exacerbar la educación autoritaria que han recibido. Un aspecto que no se recuerda demasiado en la historia es que los chavales pertenecen a una escuela militar. No podemos considerar simplemente que la gente es malvada, generalizando además, cuando no hay una vigilancia externa, simplemente porque resulta una visión, lo repetiremos, excesivamente simplista. En cualquier caso, volviendo al tema de la religión, son fácilmente desmontables sus postulados tradicionales. Habría que observar las estadísticas al respecto con detenimiento, pero es fácil creer que las personas ateas poseen una moralidad más sólida, ya que alguna clase de humanismo ha sustituido el frágil y artificioso credo religioso. Puede hacerse un paralelismo con la política. Los anarquistas siempre han pensado que es posible, y además resulta más positivo, desenvolverse en un contexto no autoritario, ya que la jerarquización social resulta perniciosa también para el comportamiento del ser humano. Yo creo que hay que insistir en que no existe ninguna correlación entre el comportamiento moral y la afiliación, práctica o creencia religiosa. Aquí sí parece que las estadísticas acompañan. Existen factores biológicos o sociales que explican el sentido que tenemos de lo que es bueno o malo. Y estaremos de acuerdo, yo creo que al menos una mayoría, al margen de las ideas que tengamos, que una moralidad en ausencia de vigilancia es infinitamente más sólida que aquella que se desvanece cuando desaparece el vigilante, ya sea divino o terrenal.
Sin embargo, hay cuestiones todavía espinosas, como el hecho de considerar la moral como incondicional. Sin un estándar, sin una especie de manual de instrucciones, cada uno puede decidir cómo se desenvuelve en la vida y, supuestamente, pueden acabar justificándose los actos más abyectos en nombre de una moral propia. En ese caso, la persona religiosa justificará a Dios como garante de un concepto de lo absoluto en materia de lo bueno y de lo malo. Por supuesto, en ese caso, ese no es un argumento a favor de la existencia de Dios, sino de su supuesta necesidad como idea o concepto. Particularmente pienso que esta visión está profundamente arraigada en nuestra herencia cultural, al margen de que vayan apartándose las creencias religiosas que la fundaron, algo que resulta importante desmontar. Desde la antigua Grecia, cuya concepción religiosa nada tenía que ver con el posterior cristianismo, hasta Kant, ha habido muchos intentos de derivar la moral de fuentes no religiosas. Los famosos imperativos categóricos de Kant se fundan en el deber, por el bien del deber, dejando a Dios a un lado. Hay quien cree que Kant, aunque no podía admitirlo en la sociedad de su tiempo, era en realidad ateo. En cualquier caso, la universalidad de los principios morales, que es lo que está también detrás de los imperativos kantianos, es válida en algunos casos, pero plantea problemas en otros. No todo el mundo estará de acuerdo en según qué comportamientos, como son los más evidentes los casos de la moral sexual o del aborto. Afortunadamente, desde nuestro punto de vista, y a pesar de los ataques a un relativismo malentendido, la moral no tiene por qué ser absoluta. En el caso de la moral de tipo kantiano, podemos hablar de deontología o ciencia del deber, es decir, obediencia a reglas. No tiene que ser esta una visión plenamente identificable con el absolutismo moral, ya que éste demanda imperativos sin atender excesivamente a sus consecuencias. Y es que entre las visiones morales modernas están los llamados consecuencialistas, más pragmáticos, según los cuales la moralidad de una acción debe juzgarse por sus consecuencias. Los llamados utilitaristas, mal entendidos y tantas veces defenestrados por los religiosos, pueden considerarse también un tipo de consecuencialistas. Como afirma también Richard Dawkins, no todo absolutismo deriva de la religión, pero es muy difícil defenderlo en otros campos. Según dijo también el genial Luis Buñuel, Dios y patria son un equipo imbatible, baten todos los récords de la opresión y el derramamiento de sangre. Desgraciadamente, hoy en día todavía, el patriotismo se observa como una virtud absoluta. Por supuesto, yo no matizaría tal afirmación, es que pienso que es uno de los males muy humanos del mundo. Para este caso, el del patriotismo y la guerra que lo acompaña, hay ejemplos muy jugosos. Según el absolutismo fundado en el patriotismo, el soldado debe acabar con el enemigo. Según un absolutismo religioso, y lo decimos muy entre comillas, ya que podemos estar ante una de las grandes falacias imperativas de la tradición religiosa, el deber del soldado sería no matar. Este ejemplo de acabar con la vida del prójimo demuestra varias cosas. La fuerza irracional de los principios absolutistas, el no contemplar las consecuencias también morales de esos actos originados en el absolutismo, e incluso la debilidad de los imperativos categóricos cuando están originados en abstracciones, pudiendo más, en estos casos, pues las demandas de un Estado, una nación o una religión, todas creaciones del hombre. Es un tema, en cualquier caso, complicado, ya que los defensores de ciertos absolutos acaban acusándonos de defender una moral relativa y arbitraria. Para mí la cuestión importante es que los principios morales se defienden mejor en un plano humano, no en uno trascendente y absoluto. Y creo que la razón siempre debe intervenir en su defensa. Una razón, por supuesto, con un horizonte amplio, directamente vinculada a la moral. Hasta muy pronto.